Ya pasaron 50 años, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué imagen todavía no podés soltar de la cordillera? No tengo ninguna imagen. Es impresionante porque yo tengo 72 años. Ahora vengo a jugar 2 horas al tenis y adentro mío yo pienso que tengo 20. Pero yo estuve 2 meses y medio en la cordillera. Y todo el resto, o sea, mi vida es mucho más importante afuera de la cordillera que en la cordillera. Y le agradezco todos los días como me despierto que tengo 1440 minutos para hacer lo que quiera. Bueno, también te quería preguntar de eso, ¿no? ¿Te pesa que te digan, que te ubiquen como el sobreviviente antes de ser simplemente Gustavo? Porque eso lo reconoces que es una impronta que llevas contigo. Sí, pero ya lo asumí. En vez de ser una carga, me llena de orgullo que la vida es una carrera de apostas. Y hoy tendré que hacer la voz de los que no tienen voz. Yo estoy acá con este trébol porque siempre que me van a sacar el tema tiene que tener claro que yo no soy yo. Porque en la cordillera yo se transformó en nosotros y éramos un equipo, una sociedad solidaria. Es una historia de amistad, de amor y de solidaridad, con un objetivo común que era sobrevivir. Y la Sociedad Nieve, el libro nosotros luchamos para que lo escriban uruguayos. Hablamos con Pablo Bierzi y con Roberto, porque el otro libro era un libro anglosajón, escrito por un escritor, Pierce Porrit, pero no entiende la idiosincrasia. Nos preguntaba por qué ayudás al amigo. Esa pregunta no se la puede hacer a un uruguayo, un rioplatense. Está explícito. Entonces, era un libro como National Geographic, ¿viste? Muy objetivo, muy polite, educado, pero sobrevolaba, no se conectaba con la emoción. Y la Sociedad Nieve es una sociedad de uruguayos que son republicanos, democráticos y respetuosos. Todas las decisiones tomamos por unanimidad. Hasta que no estuvimos todos de acuerdo no hicimos nada. O sea, eso es tan grande y queríamos mostrarle al mundo en este libro, porque en la película Alive decía un avión sudamericano. Y cuando tomaba mate el piloto, lo revolvía como si fuera una taza. A mí me pareció una falta de respeto tan grande a nuestra cultura. Estamos hablando de Alive, Sí, la película Viven. Claro, pero hoy la gente te encuentra por la calle y te dice, ¿vos sos el de la película? No, yo soy el que vivió la historia. El libro Viven, la película, Sociedad Nieve, nosotros no somos ninguna de esas cosas. Somos los protagonistas que vivieron eso y volvimos 16 y son 16 historias distintas, porque cada uno la vive distinta, la vida. La vida la ve de un lado, otros la ven de otro y eso es lo lindo, le mostramos al mundo cómo a pesar de la diversidad se puede lograr la unidad. Dijiste algo interesante y es que en la cordillera estuviste 72 días y después volviste y tu vida siguió, ¿no? Te casaste, tuviste 5 hijos, te divorciaste, después volviste a tener más hijos, tuviste nietos, te fue muy bien laboralmente. Sí. ¿Cómo se suelta la cordillera? Mira, no se puede tapar el sol con la mano. Y fue muy duro porque antes de la cordillera caminaba por la calle. Yo ya era muy singular, antiautoritario, rebelde. Cuando volaron el bowling, no entraban los bomberos, no entraban los médicos, yo entré adentro y saqué a 5 personas. A Hilaria Quirino, una pobre mujer, le tuve que arrancar una pierna para que viva. Y hablé con los chicos que estaban ahí, que eran en la Chapa hacía Fer 68, Ron Fernández y López Rodríguez, que murieron porque llevaron genilita, una bomba que no estaban capacitados para manejarla. O sea, ¿Esto fue antes? Antes, o sea que cuando cayó el avión decía el héroe, el bowling o en el avión. O sea que mi locura ya era anterior a los Andes. Y lo lindo que la mantuve, y cuando volví a la cordillera me dice, ¿cómo hiciste para adaptarte? Si algo tuve claro, que nunca traté de adaptarme a este mundo. Porque nací en una familia que me educaron con el respeto, con el ejemplo. Mi padre le agarraba la mano a mi madre, le ponía la silla, nunca lo escuché hablar mal de nadie. Decía, si están en una fiesta, en una reunión y hablan mal de alguien, Ana, por ejemplo,
quédese callado, pero antes de irse, digan muchas gracias, muy lindo, pero quiero que sepan una cosa. A mí no me consta lo que dijeron de Ana, porque conozco a su padre, la conozco, porque el que calla otorga. Entonces, cuando vos tenés un ser humano que te enseña con el ejemplo, ¿entendés? Me dio la libertad de aprender de mis errores. Y mis hijos, que son increíbles, mucho mejores de lo que yo me imaginé que podían ser, me dicen, papá, te agradecemos mucho porque nos educaste, nos enseñaste a vivir sin miedo. Cada vez que me dicen algo, quiero hacer esto o lo otro, le digo, ¿me estás preguntando o me estás contando? Porque es tu vida. Vivila, aprendé a equivocarte, porque el error y el fracaso no existe, puro cuento, solo existe el aprendizaje. Una manera como no funciona. Por eso me dicen, ¿vos cambiarías algo en tu vida? No. Me casé con Paqui, una mujer maravillosa que me dio 4 varones. Y bueno, un día, en mi búsqueda, yo no entendía eso de que uno se casa para toda la vida. Porque yo no sé lo que voy a sentir mañana. No es que yo puedo decir, yo mañana te voy a querer para siempre. En mi interior es algo que no tiene respuesta. Entonces aprendí que bueno, que la honestidad que tuve me permitió tener esta familia maravillosa. Paqui es una mujer increíble, una gran amiga, los educó de una manera increíble, nunca le habló mal de mí, ni yo a la madre. Tenemos una sociedad por vida. Pues conocí a María y tengo a Luma y a Lupe, 2 niñas. Bueno, María murió de cáncer de mama, yo estaba ya separado y divorciado, pero estuve 5 años al lado de ella apoyándola. Me quedé pensando en esto que decías de que la cordillera en realidad fue un pilar importante, una marca importante, pero tu vida siguió, no te define del todo. Ahora, ¿cómo podés vos... ¿Quién sería, mejor dicho, quién sería Gustavo si no hubiese estado ese accidente? Toda esta sabiduría que comentás, que compartís, estas reflexiones... Bueno, no. Sí, tenés algo, ¿no? Vinculado a la dificultad, al tránsito de lo impredecible. A los 13 años estaba en liceo, filosofía, y fui a dar el examen. El primer año me fui a todas, porque yo elegí ser el mejor peor, no me interesaba esa obligación de estudiar. Y me preguntaron qué pensaba de filosofía. Para mí son unos pelotudos que repiten cosas. Digo, y aparte no los comparto, porque lo que yo pienso y pensó Descartes es igual de importante. Lo pasa, aparte no lo comparto. Descartes dijo, pienso, luego existo. Y yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo estoy durmiendo, no estoy pensando y existo. Cuando estoy haciendo el amor, no estoy pensando y existo. Cuando estoy jugando al rugby, no estoy pensando y existo. O sea que es un exceso de racionalismo. ¿No? Y me dice el director, tiene razón, lo que usted está haciendo es filosofía. Pelear por lo que querés, por lo que pensás. Y esa es la libertad que este país tiene de ser libre pensantes. ¿Y qué fue más difícil para vos? ¿Sobrevivir, en definitiva, a la cordillera o convivir 50 años con lo que pasó en la cordillera? Yo, en la cordillera tuvimos que sobrevivir, pero en el lugar más profundo del infierno, donde el dolor es imposible de imaginar, abandonado, despojado de todo. Lo único que te quedaba era la dignidad de luchar por la vida. Con un grupo de personas que tenías que aceptar primero que solo no podías. Eso te conecta con la humildad. Y ahí empezás a trabajar entre todas las personas que tienen que tener un objetivo común. Y eso es lo importante, buscar objetivos comunes. Pero como no se podía, tuvimos que cada uno aceptar que podía ser un pedacito de algo. Y cuando vos te comprometías, no podía fallar. Yo tuve que ser médico con Roberto Canesa porque había estudiado 3 meses en Facultad de Medicina. Psicología médica, estadística, vigilancia celular. Las cosas que hicimos. Se murieron en mi brazo una cantidad de amigos de la montaña. Volví y sobrevivientes también se murieron en mis brazos porque esa vocación de servicio la tenía desde antes y la sigo teniendo hoy. Y el club All Christian, yo fui presidente del club con 22 años, 7 años. Hoy la directiva del Christian es tener presidente del Banco Santander, el 2 del Itaú, tenés agentes empresarios muy capaces. Y es un club maravilloso, pero lo que tiene son valores y principios. En los Andes, despojados todos, tuvimos valores y principios, que es lo que tiene que
darle solidez a una sociedad. Y hoy cuando mirás para atrás, ¿qué imagen es la que se te viene de ese flashback de la cordillera? Y yo, lo primero que a pesar de lo duro, difícil que era, que la mente te decía que era imposible, que te abandonaron, te buscan, pudimos bajarle volumen a la mente, conectarte con el sincero deseo, ir a vivir. Y para vivir tenía que saber que entre todos teníamos que matar al frío. Y la única manera era abrazándonos, pegándonos, haciendo uno. Y esa unidad que era física, mental y espiritual es tan fuerte que hasta hoy, si yo voy para atrás, no me explico cómo logramos sobrevivir sin que se haya gangrenado un solo dedo, la nariz, los pies, porque todo el tiempo estábamos, yo te cuidaba y vos me cuidabas. Y esa sensación de unidad nunca más la sentí. Y nosotros peleamos contra la naturaleza, y la naturaleza es previsible, la empezás a entender, y cuando la entendés te conectás con ella, sos parte de ella. Pero acá las peleas son con el hombre, por el ego. Hace 2000 años que están árabes y judíos peleándose por el derecho de autor, y no termina. Y acá no hay que tener razón, hay que tener resultado. Me parece fantástico, igual esto que decís, de esa cooperación, ¿no? Natural, que de alguna manera surgió a nivel de equipo, pero también me pregunto si en algún punto no surgía en ese caos, porque realmente era un caos también, ese impulso o esa frustración que hablara desde el enojo y de ¿por qué manda este? ¿Por qué este duerme ahí? Pero ¿Por qué yo qué? Mirá lo que está diciendo, ese enojo que hablara. Nosotros teníamos solo una norma, la única norma era que estaba prohibido quejarse. Cuando el caos es total, en el fondo del infierno solo puedes mejorar. Y para mejorar tenés que callarte la boca. Pero ¿no había fisuras a esa lógica? Pues yo entiendo que si me lo pongo a pensar, digo, sí. No pienses, la mente te va a cagar. Nos programaron desde chiquito por medio del miedo y la culpa. Y nos manipularon toda la vida. Portate bien porque cuando venga tu padre te va a cagar a palo. Apagaban la luz y decían, ¿quién es? El cuco, toma la sopa que viene el cuco. O sea que esa manipulación perversa existió siempre, en los Andes no había. Porque nosotros vivíamos adentro del miedo. Y no había nada que no fuera miedo. Por lo tanto, ¿dónde estaba el miedo? Si todo era miedo. ¿Y cómo uno hace para llegar a esa conclusión? ¿O todo este análisis también se fue resignificando a medida que estás en Uruguay y después repensás todo lo que hicieron? Porque no encuentro como en esa adversidad tan grande. Es muy difícil querer pensar lo que no tiene explicación. La fe es creer en lo que no se ve. Entonces, nosotros solo teníamos, cuando no teníamos nada, teníamos la ilusión, tal vez mañana. Porque hoy era horrible, pero para llegar a mañana tenía que vivir hoy. Entonces no nos proyectábamos más de 5 minutos. Claro. Cuando vos tenés toda tu energía en el aquí y la ahora, el manejo eficiente de la energía, en mis charlas de alto rendimiento que hago en empresas y equipos de fútbol, la selección uruguaya, tres mundiales, una Copa América, el uruguayo no es mejor ni peor, es distinto. Tiene esa capacidad que cuando se despierta y toma conciencia, da la batalla hasta el final. Y nosotros no teníamos tiempo, no sabía si iba a estar vivo dentro de media hora. Entonces yo te abrazaba, te preguntaba si precisas algo. No era porque era bueno, porque yo te precisaba vos vivo. Porque vos me agarrabas los pies, sin zapatos, adentro del avión. Y cuando mis dedos, que eran los sensores, detectaban que tus pies estaban congelando, yo te los empezaba a fraccionar para que la sangre que llegaba se calentara y tu cuerpo pudiera seguir contrayéndose el diafragma y el corazón, porque si esa sangre iba congelada, vos te morías. Y si vos no te morías, me podías hacer lo mismo. Entonces eso no tenía explicación, pero lo hacías porque te dabas cuenta que lo único que podía hacer era mantenerte vivo para que vos me mantengas vivo. Y eso es lo que aprendimos y lo hicimos hasta el último momento que vinieron los helicópteros. La propiedad privada no existió nunca hasta que aparecieron los helicópteros. Dame mis zapatos, que los había usado Parrado, o el cinturón, porque la ropa era del que la precisaba. Yo tenía un Montgomery que mi madre me dijo,
cuando yo me iba con Marcelo Pérez Castillo a las 6 de la mañana, salió corriendo con Joel Montgomery porque va a ser frío. ¿Te das cuenta? Y yo no lo usé nunca. Lo usó la hermana de Parrado y después lo usó Nogueira y el Vasco Chavarri porque tenían frío, que dormían colgados. Y bueno, eso es lo importante, que el que precisaba los zapatos con tapones eran de él. Y Roberto, Nando y Vicentín tenían zapatos que eran los únicos tres que había. Antes de que se estrelle el avión, 5 minutos antes, vos te cambiaste de lugar. Sí, toda mi vida está lleno de acciones intuitivas imprevisibles. Porque si no te cambiabas, no sobrevivías. Y en el Alud también. Me cambié en la noche con Nicolich. Por eso te digo que... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el destino ahí? Bueno, para mí hay dos destinos. Uno es lo que te va a pasar, que vos no lo podés manejar. Pero el otro destino es que haces vos con las cosas que te pasan. Y eso depende de ti. Entonces, asumir la responsabilidad de tu destino te hace ser el dueño. Sí, eso es en la medida que lo puedas controlar. O sea, las cosas que podés controlar, ¿no? Una vez que... Pero eso no fue control, eso fue suerte. ¿O no? Primero que yo no creo en la suerte. Bueno, te iba a preguntar por la suerte, justamente. Yo creo que la suerte es la excusa del mediocre. Cuanto más trabajo, cuanto más estudio, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. O sea, la suerte es estar despierto. Pero acá te cambiaste de unas filas de asiento y te salvaste. Te moviste antes de que venga pero, la luz y te salvaste. Eso... Sí, pero... Mira, ¿querés que te cuente Sí. realmente? Yo dormía. El avión el piso así quedó así. O sea que el piso estaba así, la ventana estaba acá abajo en la nieve y la otra estaba allá arriba. Vos para caminar por el piso tenías que agarrarte así porque no había piso, estaba inclinado. Sí. Yo estaba acá arriba. O sea que la luz acá arriba, a Gustavo Nicolí lo tapó medio metro. Yo le cambié y fui para abajo, a mí me tapó 1,5 metros. Él se murió y yo estoy vivo. Mirá lo que te digo. Cuando la luz me tapó a mí, que nos tapó a todos, me quise mover y era como si tuviera tonelada de nieve, que era cemento. Y me desesperé. Y entonces le hice así a los pies de él, esperando que me haga así, ya estaba muerto. En un segundo. Toqué algo acá, no me contestaron. Está muerto, y ahora te toca a ti. Y yo no me desesperé, porque cuando me puse muy nervioso y vi que me iba a explotar el corazón, dije, pero pará, como que una voz me habló. Yo soy muy amigo de una voz, que es mi voz interior de chico. Le llaman ángel de la guarda. Hay gente que no le da voz, no le da pelota a esa voz. Yo siempre le di pelota. ¿Qué te dijo? ¿A mí? No, a mí me dijo, pará, tranquilo. Y me dijo, si crees en Dios, Dios no te va a invitar a la vida para que te mueras en una fiesta, que al final de la fiesta te voy a envenenar el asado. O sea que la vida, si termina en la muerte, es porque es como la muerte intrauterina. Cuando vos estás adentro de la panza de tu madre, estás en el paraíso. Un día salís de la panza de tu madre, de tu cuerpo, y tenés una vida fuera de tu madre. Es una vida, ¿no? Uh-huh. Ahora, la vida adentro de mi cuerpo va a terminar, pero ¿dónde va a ir mi alma? ¿Entendés? Entonces dije, en vez de tener miedo a la muerte, me entregué a vivir la experiencia de la muerte. Tenía miedo y me tranquilicé, me vino paz, me serené y me transformé en una persona tridimensional. Veía mi vida sentado en primera fila del teatro, estaba en el escenario y la veía arriba. Estaba en 3 lados al mismo tiempo. Todo esto mientras estabas abajo de la nieve. Abajo de la nieve. Entonces me di cuenta que la expansión de la conciencia, del alma, el conocimiento, es mucho más allá del cuerpo. Y bueno, en esa paz absoluta que estaba viviendo algo maravilloso, que es muy largo de contarlo, Carlos Páez, buscando a Gustavo Nicolich, que estaba arriba, llegó a mí, porque no había luz, con un encendedor, y cuando llegó a mí yo estaba muerto. Se dio vuelta y empezó a escarbar para arriba. Y él decía Gustavo, yo escuché Gustavo. Como el lunes, cuando suena el despertador, vos querés seguir durmiendo, pero para que suene el despertador no podés seguir durmiendo. Porque yo me caía dentro de mi cuerpo de vuelta
Y cuando abrí los ojos, tenía los pies de Páez arriba y lo mordí. Y él se dio vuelta y me sacó. ¿Te das cuenta? Y Nikolic, que estaba ahí arriba, murió al segundo. Solo me tenía que hacer así. O sea que vivimos lo mismo en un segundo. Pero él, ¿sabe qué pasó? Él escribió el día anterior una carta de despedida a su novia y a su madre. Y cuando me dieron la carta a mí, yo le puse el lápiz arriba del papel. Y cuando fui a escribir, no escribía. Dale, boludo, escribí. Cerré el cuaderno y dije, tomá, yo lo voy a contar. Yo tenía pendiente el contarlo. Él ya se había despedido. Y vos, Víctor Frankl dice, el hombre en busca del sentido. Si tenés algo pendiente en la vida, mi madre vivió 100 años y 4 meses, porque quería conocer mis nietos. Mi madre tenía 9 hijos, 33 nietos y tenía 35 bisnietos, pero ella quería conocer los nietos de su hijo pródigo, yo, que volvió de la muerte. El loco, el distinto, que ella admiraba, que era muy parecido a su padre. Un Quijote, un tipo que no tenía límites. Entonces, y bueno, ella quiso conocer a mis bisnietos, tuve 2. Nació Antonio, a las 8 León, y murió a los 2 meses. ¿Cómo procesaste la dicha de haber vuelto? Primero, un niño que acaba de nacer y un hombre de 99 años, a los 2 les queda el 100% del tiempo. A los 2. Y todos vivimos el 100% del tiempo. No es la cantidad de tiempo, sino la vida es vida. No dicen que la vida es 1 segundo o 99. El tiempo que transcurre es relativo, porque 5 minutos, Ana, esperando una ambulancia, porque se está desangrando tu hijo o tu padre, son años. Y 3 meses de vacaciones son 15 minutos. Sí, así de relativo es el tiempo. Entonces, cuando vos estás ahí, sabés que cada segundo es el último, sumás los segundos, hacen los minutos las horas, lo sumamos, fueron 73 días. Si nos dicen el primer día que íbamos a estar 73 días, nos moríamos al otro día. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Pero vos volviste. No, yo no. ¿Y eso no fue suerte? Todos volvieron. Gracias a que volvimos nosotros, como una carrera de posta, volvieron todos. Y hay una historia. Y hoy hablan de Numa Turcati, pero que la contamos fuimos nosotros. Y esa es la vida. Nosotros trajimos a todos. Y muy lindo, porque Arturo Nogueira, padre, cuando fuimos a la conferencia de prensa que hicimos en el colegio, porque queríamos contarle a los uruguayos mirándonos a la cara cómo habíamos sobrevivido, porque no teníamos nada que ocultar, con orgullo queríamos contar la decisión que habíamos tomado. Después que dijimos que habló Pancho Delgado de una manera maravillosa, que les oí últimamente, los periodistas vinieron, ¿y qué opina ahora? Y Arturo Nogueira dijo, perdí un hijo en la cordillera, pero la vida me regaló 16. Una persona que acababa de escuchar y dice, ellos sufrieron mucho y volvieron acá a traernos de vuelta. Yo fui a la casa, les llevé el escudo a Arturo, les llevé el reloj, les llevé las cartas. Entonces vos ves, igual que la carta de Gustavo Nicolí, que escribió, que es maravillosa. Entonces vos ves que las personas mueren cuando nos olvidamos de ellas. Y hoy estamos hablando de esta historia que cada año que pasa es más grande. No porque la historia cambia, porque la gente hoy se sigue sorprendiendo. Cómo en la privación total de todo, en la soledad absoluta, a temperaturas que no sobrevive nadie, nosotros sobrevivimos. Entonces, ¿dónde están los límites? Acá. ¿Te acordás de cuando le contaste a tu hijo por primera vez sobre los Andes? Yo nunca les conté a mis hijos de los Andes. Ellos nacieron conociendo los Andes desde adentro. Jugando, los veía que habían estado en la montaña, porque hacían lo que hacíamos. Sebastián jugaba con los muñecos, los ponía en el freezer. O sea, todo eso para ellos era naturalidad. Del banano salen bananas, del tomate salen tomates. En mi casa, la cordillera de los Andes es parte del ADN, pero es una historia. Mi padre, mi madre en Uruguay. Mi hijo Sebastián, cuando nació su primer hijo, le puso el himno. Para que veas, el orgullo tiene que ser uruguayo. Se llama Obdulio, se llama
se llama Antonio Obdulio. Y el segundo se llama Juan Cepé. Cepé es el nombre del último charrúa. Entonces, son uruguayos hasta la muerte, ¿entendés? Tienen orgullo de pertenecer. Y eso es lo lindo, que vos defiendas tu origen, tu familia, pero no que mi familia es mejor que la otra. Todos tenemos que luchar. Estamos parados arriba de una pelota de fútbol número 5 del mundo. Si no, asumimos que entre todos nos tenemos que salvar juntos. Pero ¿cómo se le explica a un hijo, no sé si esas charlas difíciles, sobre todo yendo a que en realidad tuvieron que recurrir a los cuerpos para sobrevivir, esas charlas con tus hijos? Nunca tuve charlas con mis hijos. Los chicos aprenden por el ejemplo, escuchándote, viéndote. Un día llegué a mi casa, año 91-92, Peluque la viven, en la oscuridad, hincado, Sebastián con 4 amiguitos, la película atrás. Che, Sebas, ¿y cuál era tu padre? Este. ¿Y hacía frío? Sí, hacía mucho frío, qué buena pregunta. Decime una cosa, ¿y cómo sobrevivieron? Un niño le preguntaba. Uno le pregunta a mi hijo, nunca hablé con ellos. Sí. Muy buena pregunta, dice, muy buena pregunta. ¿Vos sabés una cosa? Estaban tan débiles, que para trepar la montaña les pidieron prestados los músculos de sus amigos muertos. Eso dijo un niño. La síntesis. ¿Y vos nunca habías hablado con él? Yo no hablé con ellos. Ellos me escuchaban hablando en mi casa. Si yo estaba en mi casa hablando contigo, yo estaba sentado jugando, escuchando. Claro. Yo no hablaba con ellos. Escuchaban. Si me veían en televisión, escuchaban. O sea, ellos nacieron siendo parte de la historia. Claro. Pero nunca les conté. Ni nunca me preguntan. ¿Entendés? Che, papá, qué interesante. Vos sabés que lo miro yo no puedo creer que él, que hizo esto, ahora sea tan distinto. Ellos aportan, te enriquecen, son libres. Todo el tema de recurrir a los cuerpos fue una cosa tan íntima que me pregunto si no existió una dificultad a la hora de poder transferir, ¿no? De poder comunicarlo, porque la gente iba a ir por ahí, los periodistas, aquella conferencia en el gimnasio del colegio. ¿Cómo pensaron en contarlo y en transferir algo que, francamente... Lo primero que tuvimos que decidir era vivir, porque lo único que había era muerte. Sí. No había nadie vivo. Los amigos muertos que estaban cantando eran bancos, eran pared o eran mesas. Sí. Estaban ahí, porque el hielo queda ahí, entonces los tapabas un poco. Y entonces ya la muerte no es algo que va a pasar, es todo muerte. Vivir era un acto de soberbia, de arrogancia. 40 grados bajo cero, cuando nevaba de noche, 40 grados calor de día. O sea, vivíamos por encima. Y vivir era un acto de locura. Ahora, cuando vos te das cuenta que los seres humanos existimos, ¿sabés que los seres humanos existen en un año cósmico? Decía Carl Sagan, en los últimos 3 segundos del 31 de diciembre. Nosotros nos creemos los dueños del universo, somos un granito de arena en el desierto. En la galaxia que vivimos, y el tiempo, los últimos 3 segundos, existió el ser humano. El Big Bang fue el 1 de enero, en septiembre se crean los comos y después los dinosaurios el 24 de diciembre y el 30 se extinguieron. Para que veas, y nos creemos los dueños del universo. La inteligencia, y la poca inteligencia tenemos, nos estamos destruyendo, no cuidamos donde vivimos y vemos que tenemos que empezar a aprender y darnos cuenta, primero que somos vulnerables, que tenemos que asumir la responsabilidad de ser parte de la solución y no del problema. Ese es el problema, creerte que vas a ser inmortal. Y que todos quieren todo para mí y nada para nosotros. Nosotros no tenemos nada, por eso compartimos todo. Cuanto más tiene la gente, más egoísta es y más quiere. La abundancia y la carencia están en la mente. Entonces, poder navegar por la vida, vivir en este país, el mejor país, el país de la tierra es el Uruguay. Un país maravilloso. Todos los uruguayos se paran en una esquina y hacen así y conocen a todo el mundo, pasa alrededor de ellos, saben quién sos, te saludan, te putean. Vos parate en cualquier lugar del mundo y es como un aeropuerto, nadie conoce a nadie. Sí, eso, el anonimato, ¿no?
No, nadie conoce a nadie. Y a nadie le importa a nadie quién sos. Acá el uruguayo te va a ver y te va a ayudar una mano. Entonces, tenemos que mejorar mucho, ¿no? Porque yo voy a las cárceles del año 2005 y la democracia se tiene que aprender en las cárceles, que tienen derechos y obligaciones. Son despojos humanos sin dignidad. Pero no es de un partido político, esto es histórico. Y hablamos y no pasa nada. Entonces tenemos que asumir que esas personas que son uruguayos como vos, mañana te lo vas a contar de frente con un revólver en el pecho o trabajando contigo. Por eso, sí, con el rugby estamos llevando para que jugando internalicen los valores, trabajar en equipo, aceptar la autoridad, un juez que se equivoca pero tiene razón. ¿Entendés? Y después que tenés que levantarte en la vida solo una vez más que las veces que te caes. Y eso se hace jugando en chicos que son cuartas generaciones de personas que viven afuera del sistema. ¿Hubo conversaciones difíciles sobre los Andes? ¿O preguntas justamente incómodas, complejas de responder? No, ninguna pregunta es incómoda. Hay preguntas que no contesto, pero no es porque es incómoda. Me preguntan a quién comieron, digo, no lo saben ni los sobrevivientes, lo sabíamos 2 o 3, porque no interesaba. Hay un acto muy solemne que yo no lo conocía, lo conocí justamente con la película, que ya vamos a hablar de eso, el trabajo que hicieron los primos Strauch, ¿no? De enfrentarse a disponer de los cuerpos y reservar la identidad, ¿no? Bueno, pero eso, hay tantas cordilleras como personas. Después, lo importante no es quién lo hizo, sino que se hizo. Lo importante es que se preservó los nombres. Porque, sí. Porque Parrado, cuando se fue, Parrado no sabía si estábamos usando a la madre o no. Obvio. No lo sabía. No, es que me parece un acto muy difícil de encarar, pero muy importante al mismo tiempo, ¿no? No es difícil ni fácil, era la única manera de poder atravesar un acto durísimo, tan difícil de aceptar mentalmente, psicológicamente, espiritualmente y fisiológicamente. Después que rompiste todo eso, la mano tenía que ser capaz de, con un hielo, con un vidrio, con una chapita, cortar un pedazo congelado. Yo te doy un cordero del freezer, te doy el mejor cuchillo, estás un día para cortarlo. Si no lo puedes congelar, ¿cómo lo descongelás en un lugar que hay temperatura bajo cero? Enténdeme. Es como agarrar un mármol, hacer la escultura del David. Entonces, todo eso era muy complicado, pero era la única manera. Ahora, el primer día fue romper con todos esos tabúes, elegir vivir y no morir. Pero el otro día era la cosa más normal. Es como perder la virginidad. Bueno, sí, lo que hablábamos recién de lo relativo del tiempo, ¿no? Por eso digo, viste, que es y después que ya está, viste, cuando ya cruzaste la línea, del otro lado de la línea, ya no hay más nada. Estás más allá del límite y lo incorporás. Y bueno, la capacidad que tuvimos en eso, querían mandar a los psicólogos, psiquiatras, y nosotros nos íbamos. Un día nos llevaron con 4 o 5 psiquiatras firmos y nos quedamos todos callados, no hablábamos. Y los miramos y dicen, bueno, ¿terminó esto? Nos levantamos y nos fuimos. Y nosotros hacíamos terapia entre nosotros. Lo único serio en la vida es el sentido del humor. Cuando vos aprendés a reírte de ti, de él y de todos, descontracturás lo difícil. Hasta la muerte, algo trágico, si vos aprendés a tomarlo con humor, lo puedes, hasta un tipo, todo lo duro en la vida, tenés que aprender a reírte de él con respeto, ¿eh? Pues es una manera de darte cuenta que nos va a pasar a todos. ¿Te gustó la última película? ¿La de Bayona? La primera película, Viven, fue muy dura. Nosotros tuvimos 2 años y medio peleando para que no la hagan. Tremendo, sí. Con abogadas, porque no queríamos que las madres y los familiares vieran de vuelta morir a sus hijos y de repente te tocaba un director sensacionalista. Entonces pero fue una película respetuosa, hecha en un contexto distinto de Disney,
Los gringos les encanta Rambo, Sí, ¿no? John Wayne. Era un héroe, era bien el guión Y en extraordinario de Disney. Frank Marcel era eso. En cambio, esta película muestra una sociedad uruguaya que es colectiva, que nadie es más que nadie, como es en este país, en donde entre todos la unidad, el protagonismo fue el equipo. Por supuesto, el gol lo metió Chigia, el capitán era Obdulio, el golero era Máspoli. Entonces, cada uno era personas únicas, irrepetibles, insustituibles. Es impresionante. Yo me pregunto cómo hoy los miro, nos pudimos haber salvado cuando los miro y yo tipo no doy un mango hoy, ¿entendés? Porque no son que son unos más. Claro, pero en ese momento no tuvieron una opción y dijeron yo. Cada uno elegía un rol y después lo desarrollaba hasta el final. Elegir cómo puedo ayudar. Cada uno, Carlitos rezaba el rosario, tapeaba el avión y acá antes de irse no servía para nada. Y lo hizo perfectamente bien. ¿Entendés? Sí, da esa sensación, la vi muchas veces, te voy a confesar, supongo que vos también. Me parece que el valor de lo colectivo y de esa oda como a la amistad que es la película, porque voy a ser cuidadosa, esto se lo decía también a Strauch, a Eduardo Strauch, ni que hablar que Canessa y Parrado atravesando caminando los Andes, es un acto heroico. Pero la película te da la sensación de que hay heroísmo también en el que fue a buscar la cola del avión, en el que cosió los trajes, ¿no? En el que dio su cuerpo para que el otro viva también. Bueno, hay como niveles de heroísmo que están en pacto, eso es lo que acabo de decir importante. Nosotros el pacto lo hicimos vivos. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo. Los vivos donamos el cuerpo antes de morir a los que estaban vivos. Yo te autorizo a que me uses. Sí, sí. ¿Entendés? Y mañana ibas a estar muerto. Y como nuestros amigos no pudieron ser consultados y eran parte del equipo, era obvio que iban a hacer lo mismo. ¿Entendés? O sea, esa analogía que incorporaba, no separa, que suma y no resta, fue lo que, el no quejarse nunca. Para hablar había que tener una linda historia para contar. Un chiste. Una idea en donde vos lo ibas a hacer y te iba a preguntar si me querés ayudar. O contar cuáles eran los ravioles a la Caruso que hacía mi abuela. Porque a la vuelta los voy a invitar a todos a comerlo. Ese puente en el futuro, que era la ilusión, la esperanza, la hermana menor de la fe, de mañana en Uruguay juntarnos a comer los ravioles de mi abuela, o ir a comer un chivito a la Arocena, o ir a... ¿Entendés? Sí, sí, entonces, sí. eso era la capacidad de salir del hoy y tener una patita en el mañana. ¿Tuviste más de un rol? Yo todos los días tengo roles distintos. No, digo en los Andes. Todos los días tenía roles distintos. El rol es hacer lo que hace falta, lo que se requiera. Pero nadie te lo va a pedir. Vos te tenés que ofrecer. Hay también un aspecto que me gustó mucho de la película de Bayona, que es el rol de Numa Turcati, el narrador, que en realidad mucho se dijo de que eran un equipo de rugby, de que se salvaron porque tenían un buen estado físico, porque venían de un lugar privilegiado en la sociedad. Pero en realidad me gusta eso de Numa porque no jugaba al rugby, no iba al Cristian, no vivía en Carrasco y narró, y en última instancia, de acuerdo al relato de la película, es el que termina dando como el empuje también anímico para salir a caminar. Pero era uruguayo. Yo te dije que es una historia de uruguayos. Numa Turcati fue al seminario. Yo fui al seminario y también. Me echaron del Cristian a los 8 años a mí. Sí, sí, sabía eso. Fui 10 años al seminario. Era el único que conocía a todos. Pero Numa Turcati era un gran deportista. Era un jugador de futbolista, fútbol, ¿no? sí, pero el uruguayo deportista, la garra charrúa, la conocieron en el fútbol. La garra charrúa la conocieron en la montaña. Sí. La garra charrúa la conocen cuando una mujer los 365 días al año se tiene que levantar temprano para salir a laburar, para darle comida a los hijos o ir a buscar. Entonces, la garra charrúa es una característica de los uruguayos. El pelear todos juntos. Entonces, José Artigas peleaba con los perros y marrones, con los indios y los negros. Y después se fue a morir solo en Paraguay porque no era el sueño que él tenía, la República Oriental del Uruguay. Históricamente eran las provincias unidas, pero
es nuestro héroe. Hay que buscar un héroe. Bueno, en la historia de los Andes hay que buscar resignificar y buscar quiénes son las personas que concitan. Y Parrado fue un superhombre. Pero mucho más superhombre fue en la realidad que lo que los muestran en Viven o en la cordillera. Estuvo en coma. Se le murió la madre. Se le murió una hermana. Se quería ir todos los días y estuvo un mes y medio que nunca se quejó, ponía buena onda y era una locomotora que se quería ir todos los días. Y esa es la grandeza, Parrado. No el hombre de ideas brillantes, porque le costaba hasta elaborar una idea, pero tenía la determinación de ir a abrazar a su padre, porque me estaba precisando. El único pensamiento que me estuvo vivo durante 2 meses y medio fue volver a abrazar a mi padre. Mirá la grandeza, el amor otra vez. Entonces, esas son las cosas que es lo que uno tiene que aprender a meter en la mente para que te proyecten a seguir luchando y buscar un motivo para no renunciar. Sé que sos, lo demostrás todo el tiempo, gran hincha de Uruguay, de los uruguayos, de nuestra cultura, pero ¿te parece que en términos generales la sociedad uruguaya abrazó la historia de los Andes como se abrazó en otras partes del mundo? A ver, yo viajo por todo el país y que la gente que me abraza y llora, no le pregunto si es el Partido Nacional Colorado o del Frente Amplio. El uruguayo que es uruguayo se emociona. Cuando esta chica ganó la maratón y dijo Uruguay, Uruguay, y nació en México, vivió en Inglaterra y lloró por Uruguay porque tuvo padres que le enseñaron a querer al país. Y en este país, lamentablemente, el deporte nacional es la queja. Y todo el mundo escuchaba a sus padres quejarse en este país de mierda, este paisito, ¿no? Despectivamente. Este no es un paisito, es un gran país. Entonces, cuando vos ves que hay personas que lo resignifican y valoran ser uruguayos, no importa el partido político que sea, ves que el mundo te admira porque 3, 4 presidentes se juntan cuando hay un problema a sumar, aceptando que la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que hay para... Y bueno, para la democracia no es solo votar. Democracia es darle la misma oportunidad a la gente, es educarlos, es darle salud. Y en las cárceles no es democrático. Nosotros no estamos en falta. Y tenemos que, con los niños también, en la pobreza infantil, tenemos que mejorar mucho. Pero es entre todos juntos, no pelearse los partidos políticos por derecho de autor y tomar al pueblo rehén. No. La oposición, cuando es oposición, critica. Cuando es gobierno, no. Tenés que votar lo mejor para el país, no importa quién tenga la idea. Pero no, te lo pregunto con total respeto, porque a veces podés llegar a pensar, bueno, si no eran de Carrasco, si no iban a un super colegio, sí, si no jugaban al rugby, si eran de cualquier otro barrio más necesitado y sobrevivían, ¿hubiese sido igualmente, te parece? Por supuesto, pero a ver, es un cuento. Eso de Carrasco es bien de la lucha de clases, es un invento. ¿Y no atraviesa eso también los Andes? En los Andes había de todos los partidos políticos. No, claro, me refiero al abordaje, al contacto con la historia. Si no hay cierta discriminación en ese sentido. Yo, a ver, Pepe Mujica, todas las veces que yo a mí me atendía María, su secretaria, oíme María, ¿quién se gusta? Ah, Pepe te quiere mucho, sí, le quiero hablar con él. ¿Sobre qué tema? No sé, sí, quiero hablar con él. Me llamaba 5 minutos. Y lo invité a hacer 1000 cosas y siempre estuvo a la orden. Luis Lacalle también, a la orden. Jorge Valle lo fui a invitar para que a los 30 años fuera a Chile con nosotros porque le dije, mira, es importante, vamos a ir a Chile como presidente, vení con nosotros para que el mundo entero vea un presidente de Uruguay, un presidente de Chile y vea 2 pueblos unidos, democracia y dictadura. Y me dijo, qué pena, no puedo por doleta, pues voy a China. ¿Entendés? Pero digo, acá los presidentes de este país, cuando yo estaba con Mita Legrand, me dijo, y Gustavo, no, Servino, ¿qué me dicen ustedes ahora que tienen un presidente terrorista?
Digo, perdón, acaba de ganar las elecciones Mujica. Digo, perdón, digo, Mujica estuvo preso por terrorismo, pagó la condena, salió, el pueblo lo eligió primero diputado, después senador, y ahora lo eligieron presidente. Yo no lo voté, pero es mi presidente hasta el último día, esa es la democracia. Me lo encontré a Mujica, me dice, la verdad que hay que tener huevo para decir eso, ¿no? A mí, pero yo no lo dije por vos, ¿eh? A vos te votó el pueblo uruguayo. Y lo digo por respeto al pueblo uruguayo. Y éramos amigos. Y eso que yo nunca fui terrorista ni nunca tiraría una bala para llegar al poder por las armas. Pero ahora este señor Bolsonaro lo van a condenar a 26 años por intento de dictadura, una dictadura. Me parece bárbaro que el mundo entero vea que el que quiera llegar al poder por medio de una dictadura o un golpe de Estado, hoy el mundo no lo acepta. Pero tenés a Maduro, que es presidente de Venezuela, perdió las elecciones, se mantiene y eso está bien. O sea que la ley tiene que ser para todos igual y la Constitución hay que respetarla. No importa si de derecha o izquierda. Yo no creo ni en la izquierda ni en la derecha. O sos solidario y sos buen tipo, o sos un sorete y un egoísta. El resto es todo cuento. Entonces este país es un país de 1900 ya, primer respetuoso de las 8 horas, la democracia, la educación gratuita, el primer país del mundo que votó a la mujer. O sea, este país es un país muy maduro, socialdemócrata, antes que... Por eso acá el comunismo tenía tan poco... Pero ¿no te parece que también puede ser a veces injusto el uruguayo? Pero el uruguayo es un ser humano limitado, con defectos y virtudes. No son mejores que nadie, pero tenemos virtudes, que es un país que tiene históricamente admiración del mundo de afuera, porque honró siempre la ley. Yo viajaba con Mujica en un avión. Estaba con Canepa y me mira así a las 2 de la mañana y me hace así. Fui a tomar algo con Mujica, un café, y me dice, Servino, dice, lo que me gusta de ti es que sos más loco que yo, él me dice, ¿no? Me dice, ¿sabes una cosa? Yo quise llegar al poder por las armas y pensé que siendo presidente íbamos a poder hacer lo que queríamos. Hoy soy presidente de la República electo democráticamente y no puedo hacer nada. No me dejan los abogados, la ley, no me dejan los escribanos, la propiedad privada, no me dejan las corporaciones, los sindicatos, no me deja mi partido, no me deja la oposición. Ser presidente de la República de Uruguay es ser el pelotudo más grande que hay. ¿Quién está hablando? Un anarco que llegó al poder, se dio cuenta, no como Chávez que decía expropiese, que cuando una ley le decían que era anticonstitucional, la tiró a la papelera. Y cuando terminó el poder, sacó la banda y la entregó. No se llevó la banda presidencial como Cristina para su casa, que se la entregó. Entonces, el Uruguay es respetuoso. El señor Tabaré Vázquez le entregó la banda presidencial a Pompita de Jabón, que era como, porque él como expresidente se la entregó al presidente electo, porque eso tiene el uruguayo. Discrepamos, nos peleamos, pero después la institucionalidad más importante. Eso es grande, ¿eh? Pero culturalmente, volviendo a lo que era la pregunta inicial, ¿no sentís que el hecho de venir de Carrasco, de venir del rugby y tal, haya sido un factor que distorsionara un poco? En Carrasco éramos más reos que nadie. Las vacas estaban sueltas. Yo eso lo sé, no, pero digo, lo conozco, pero ¿sabes lo que no sé si el ojo con el que a veces juzga pero es es así, un invento. ¿no? Mira, cuando yo vivía en Carrasco, era todo dunas de arena, lagos y areneras, y había carpincho, había todo suelto. El diario te lo tiraban abajo de la puerta, la plata abajo de las botellas de leche, la bicicleta tirada en el jardín, la pelota y el auto con la llave puesta. No había muros, no había nada. Hoy en Carrasco son todos muros, rejas, los tipos presos en su casa y los choros sueltos en la calle. O sea que cambió todo. ¿Por qué? Porque se perdió la educación, se perdió el respeto. Hoy esto es la adicción más grande del planeta, la pantalla plana. Salís de tu casa y te falta un órgano supranumerario. No sé los números de teléfono de mis hijos. Yo sabía todos los teléfonos de mis primos, mis amigos, de memoria. Sí. Hoy, es cierto. Ahora, esto es muy bueno, es una herramienta, pero te separa
te conecta con el lejos y te conecta al cerca. Y lo más importante, perdimos la capacidad de pensar y discrepar. Que vos pienses distinto que yo no te hace mejor ni peor. Entonces hoy es todo blanco o negro. O estás conmigo, sos mi amigo. Si no sos un enemigo. A este tipo que mataron en Estados Unidos un balazo porque estaba hablando... ¿Estás ahí o estás allá? ¿Y la historia de los Andes no fue también tratada de poner ahí o allá? No, esa es la cultura, esa es la batalla cultural que dieron algunos. Mirá que yo tengo grandes amigos tupamaros, ¿eh? Tengo grandes amigos de derecha e izquierda que son uruguayos que se equivocaron o se equivocaron, pero no te hace mejor o peor. No, ni que hablar. Porque Bordaberry, el apellido es un estigma, porque su padre fue un dictador. Y sentí que el apellido es una gloria. O sea, son dos personas que se equivocaron. Uno agarró por el lado de las armas y el otro por una dictadura militar. Pero eso no hace que los descendientes tengan que pagar esa condena. No, el padre se equivocó y el pueblo después volvimos a la democracia y lo mismo que sentí. No hay dueños de la verdad. ¿Y en la cordillera había de todo el espectro, de izquierda a derecha? Sí, había, pero yo... En todos lados... Era mucho más mundano igual, ¿no? En la cordillera a nadie le importaba que ibas a votar mañana, si mañana no sabías si ibas a estar vivo. Lo único que te importaba era si vos estabas dispuesto a luchar para sobrevivir juntos. Entonces eso es lo que te une. Cuando las cosas que te unen son más que las que te separan, se despierta la humildad, se despierta el amor, se empieza la capacidad de soñar, de hacer cosas juntos. Y eso sale del corazón. Solo que bajar la mente te separa, critica, juzga. El corazón te hace todos hermanos. Somos todos iguales. Entonces cuando vos aprendés a vivir en el corazón, conectado con el corazón, hablás con las manos así, abrazada, no le preguntás ni cómo se llama. Yo voy por la calle y la gente me suele el abrazo y la gente llora y me dice, mi padre rezó por vos. Y yo no lo conocía al padre y me emociona que un tipo me venga a decir. Entonces eso es lo que para mí hace únicos a los uruguayos, no es la nacionalidad, que en este país nadie más que nadie, todo el mundo sabe quién es quién. En Buenos Aires sos Gardel en San Isidro y sos un hijo puto en Almagro y nadie te junta. Nadie te saca. Todo el mundo sabe quién es quién acá en este país. Es una escala humana, chiquita. Si no sos primo, sos hermano. El mismo día que enterraban en un cementerio al hijo de la empleada, o al hijo de la empleada que era el policía o el milico que lo habían matado por la espalda, estaban enterrando a un tupa que había tirado, de repente se había peleado en la ocupación de Pando. Y los uruguayos no querían que se maten los hermanos entre sí, y por eso terminó la guerrilla acá. ¿Seguís resignificando la cordillera? A mí la cordillera no me importa qué carajo. Bueno, hablo de toda esta experiencia. Yo te escucho hablar y conmueve mucho ver cómo reflexionás. Pero yo no hablo de los Andes, hablo de la vida. Los Andes es un momento. El primer trauma de mi infancia era cuando tenía que dar el examen de ingreso para pasar al liceo. ¿Entendés? Después que lo pasás, te das cuenta que siempre lo peor es lo que viene. El miedo está en el futuro. Y la angustia, la sensación de sentir que no vas a poder, que te aprieta el pecho, está en el futuro. ¿Y sos tan espiritual después de la cordillera? ¿Hubiese sido el mismo? Yo siempre fui espiritual antes, en la cordillera y después. Porque el espíritu es el viento de las velas. Si vos no tenés la energía espiritual que te conecte con algo más grande que vos, que es tu país, eso es energía espiritual, tu familia, tu club, tus amigos, eso es todo espiritual. ¿Te gusta volver? ¿A dónde? ¿A los Andes? Sí, en este momento estoy hablando contigo, estoy en los Andes y todos los que murieron están acá. Esta es la comunión del presente. Pero en la montaña, cuando subís, te conectás con lo majestuoso. A medida que vas caminando y mirás esas montañas impresionantes, te das cuenta que lo lejos parece cerca, lo cerca parece lejos. Y sos tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño frente a eso absolutamente inmenso que sentís de una manera insoportable la presencia de Dios. Porque Dios es algo mucho más grande que vos. Pero no es un Dios que es religión. ¿Entendés? Porque las religiones son todas iguales. Es
estar frente a algo superior, que lo único que cambia es la letra. O sea, que la religión es conectarte con algo más grande que tú. Y la letra son todas las religiones que dicen cosas distintas, pero básicamente todas tienen los mismos valores y principios. Ahora, el problema es cuando las religiones se quieren apoderar de Dios. Y hay tantos dioses como personas. Mi Dios no es más importante que tu Dios. Entonces, cuando vos te das cuenta que todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, pero después tiene que vivir en consecuencia. Vos no podés querer a Dios que no lo ves y al hermano que tenés al lado pisarle la cabeza. Eso es la contradicción, ¿viste? Donde estamos permanentemente usando una guerra en nombre de Dios, una locura, una guerra en nombre de la patria, una guerra en nombre del amor. Las guerras son todo verso. Hace muchos años te entrevisté y me dijiste algo que lo repito mucho porque me pareció muy lindo, que fue: las cosas posibles tardan un poquito y las imposibles un ratito más. Y sí, porque venimos a la vida para discernir lo esencial del secundario, para darnos cuenta y ser felices. Cuando yo era chico pensaba una cosa, a mí me dicen, yo había escrito un libro, ¿no? Y me separé. Y me di cuenta que yo no soy un escritor que va a escribir todos los días un libro distinto. Dije, de chico sos incendiario, a los 40 sos bombero. Esa es la vida. Siempre fue igual, sos un pelotudo. No somos siempre iguales, todos los días somos distintos, porque voy viviendo la vida y me doy cuenta que mis padres tenían razón cuando fui padre, porque veo la vida de otro lugar. Esa es la evolución, esa es la expansión de la conciencia, ese es el conocimiento. Y darte cuenta que cuanto más fuerte hablas, más gritas, menos sabes. La gente que sabe no grita, porque el silencio tiene fuerza. Y hoy veo que hay muchas cosas que se dicen y hay pocas que se hacen. Por eso digo que los hijos siguen a los padres por las acciones, con el ejemplo. Y hay que hablar menos y hay que hacer más. Entonces, a tu hijo, mis hijas, cuando se murió la madre más chiquita no quería vivir, no sabía qué hacer. Y un día le pedí a Dios que me ayude. Cuando me levanté, pasó por el lado mío y la agarré y la abracé. Y era como una pelea de gatos, hasta que me quedé callado, quietito, y el corazón de ella y el mío empezaron a bailar. Cuando fuimos uno, me quedé abrazándola y en ese abrazo le dije los discursos más grandes sin decir una palabra, de ternura, contención, cariño, amor incondicional, presencia. Pasó un rato, me miró y me dijo gracias, me dio un beso acá y bajó. Entonces aprendí y lo comparto cuando hablo por el mundo, no discutan más con su mujer ni con sus hijas, abrácenlas. Porque todo lo que diga va a ser usado en tu contra. ¿Sabes? Porque tiene memoria. Nosotros no sabemos lo que dijimos ayer. El hombre es primitivo, es básico. Bien comido, bien dormido, bien comido, ya está. Bien cogido, perdón. Somos básicos. ¿Entendés? Somos muy básicos. Entonces, no. En cambio, la mujer tiene que ser madre, tiene que criar un hijo, tiene que pensar hoy dónde pongo las cosas porque voy a precisar mañana. El hombre no. ¿Entendés? El hombre vive el presente y después se va y viene y la mujer tiene una panza así, le crecen las tetas y tiene que dar de mamar. El hombre no. El hombre vive en el presente, tiene que ir a casar, y la mujer es la que lleva el tiempo adentro, la mente, y es la que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Cuando me dicen que son machistas, la que educan a los varones son las madres. Entonces, si un hijo es machista, porque una madre lo educó así, entonces tiene que educar lo que la madre, el hijo, la hija, somos todos distintos, pero tenemos que complementar. Y ha habido muchos errores, pero dime, yo pongo al medio y al gordo porcela ahora y le dan cadena perpetua. ¿O no? Claramente. Y antes nos divertía muchísimo. Entonces el mundo va evolucionando. Y Mohamed Ali se llamaba Cassius Clay, y era negro, y como no quiso ir a pelearlo, lo querían mandar a Vietnam y desertó. A Vietnam mandaban a los negros y a los sudacas a pelear. Entonces el mundo, la historia la cuentan. ¿Quién la cuenta la historia?
Una cosa son los hechos y todo el relato. Y hay que pelear porque los relatos sean exactos. Porque cuando vos transás con la mentira, una mentira repetida 100 veces se transforma en verdad. Entonces, por eso yo iba a ir con Pepe Mujica, le había dicho que antes de morir se quería hablar con él, y no pude ir porque le pidió a todo el mundo que lo dejen tranquilo, tenía tiempo, y bueno, el otro día fui a hablar con Lucía, tuve como 3 horas, porque hay muchas cosas que hay que decir. Y Pepe me dijo, tenés que contarle a la gente, cada uno de Sanguinetti, cada uno de los que transó, porque hubo un pacto para salir de la dictadura, y cuenten la verdad verdadera para que la gente sepa que hay momentos, hay que distorsionar la verdad porque si no, no hay futuro. Y hay que transar, bueno, acá yo te doy el poder, pero no vamos en cana, ¿no? Entonces tenés que transar en cosas... Política. Bueno, sí, porque es el arte. Y bueno, y esa es la verdad verdadera que todito no se contó. Y me dijo, el día que nosotros estemos muertos, se va a poder contar la verdad. Porque el pacto es un pacto de honor, ¿no? Y lo hicieron todo. Estoy segura que hay cosas de la cordillera que todavía no se contaron, pero esa me las vas a seguir contando la próxima. No, pero yo te lo digo ya, lo único que no se contó, lo único es el nombre. No. Pero lo único, no hay nada. No. No hay nada que no se cuente y podemos hablar lo que quiera y nos cagamos de risa o lloramos todos. Pero no hay nada que no se contó, porque es una historia que la saben todos. Fue un placer, Gustavo. Ya nos volveremos a encontrar en alguna otra charla. Igualmente, gracias a ti. Te escucho de mañana y me pareces una muy buena periodista. Gracias.